Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva entrevista aquí en iNoticias a través de su canal TVNet. Durante esta jornada vamos a estar conversando con nuestro nuevo invitado. Hablamos de Ronnie Barría Maldonado, quien es de profesión psicólogo, y vamos a estar abordando diversos temas. ¿Cómo estás, Ronnie? Muy bienvenido. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación también. Ronnie, bueno, me imagino que estas son las preguntas que te vamos a realizar, son preguntas que ya te habían hecho en algún momento, y obviamente el tema psicológico en tiempos de pandemia ha sido un boom de alguna manera, porque obviamente muchas situaciones se han visto reflejadas durante el último tiempo. Coméntame desde tu profesión obviamente y lo que tú manejas, ¿cómo ha afectado la pandemia principalmente a la población? Sabemos que a los niños y a los adultos los afecta de distintas formas. Sí. La verdad es que el nivel de angustia se ha exacerbado muchísimo. Los problemas de salud mental han aumentado muchísimo y sobre todo en las familias el confinamiento tiene algo particular que hace que tengamos que volver a mirarnos. Y cuando nos volvemos a mirar, muchas veces hay ciertas situaciones inconclusas que no hemos logrado resolver en la vida, en las trayectorias del desarrollo de los niños, de los adultos, en los espacios familiares, en los espacios educativos. Hay situaciones que de repente, como van pasando diariamente, ¿no? como una situación bien automática. Y el confinamiento y esta pandemia, yo creo que pone al centro al individuo, al ser humano, para poder revisarse y volver a mirarse y ver qué está pendiente. ¿Qué sabemos de la situación actual? Sabemos que los niños tienen muchas crisis de angustia, hay muchas crisis de pánico. En la consulta donde yo atiendo han llegado muchos niños con crisis de pánico, sin la capacidad de autorregularse, ¿no? Sin la capacidad de contener, los padres también con el teletrabajo, porque todo ocurre en la casa. En un momento ocurrió todo en la casa, trabajábamos, estudiábamos, hacíamos las cosas del hogar, todo sucedía en un mismo espacio físico, y la comunicación muchas veces no tenía algo que yo siempre explico, ¿no? Que era comprender al otro, ¿no? Siempre lo estábamos como juzgando al otro. Entonces muchas veces en este juicio que hacíamos, entramos con un proceso de congelamiento, y las familias, si bien están todas en las casas, parecían como islas. Cada uno estaba en su pieza, en su lugar, intentando sobrevivir a esta situación. ¿Cómo resolvemos eso? Justamente comprendiendo al otro, cómo está viviendo y hablando mucho de las emociones. ¿Cómo estás tú, hijo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido para ti esto? Recordemos que cuando partió la pandemia había mucho temor a morir. Entonces, la muerte es algo que no hablamos con recurrencia, no lo hablamos como una forma tan normal porque la encontramos tan lejana, pero ocurre en la vida. Así como la vida está la muerte, y los niños se enfrentaron a esa situación. ¿Y cómo yo resuelvo que mi abuelo o mi abuela esté falleciendo? ¿Cómo yo integro eso en mi experiencia? Claro, y también a eso lo que tú vas, efectivamente, cómo tú le explicas a un niño, quizás a un menor de edad en este caso, que está recién conociendo, quizás viviendo su primera pandemia. Muchos de nosotros hemos visto nuestra primera pandemia de alguna forma, y que cómo uno puede asimilar de que esto no vuelva a ocurrir, el tema del temor futuro. O sea, como dice una palabra los hipocondriacos, que después le tienen miedo a enfermarse, a situaciones distintas. ¿Cómo uno puede enfrentar eso? ¿De qué forma? Educando. Educando es el gran núcleo de nuestra sociedad. Tenemos que saber educar las emociones para educar la vida, como bien decía la doctora Amanda Céspedes, ¿no? Tenemos que educar las emociones, tenemos que enseñarle a nuestros hijos algo que nosotros los occidentales tenemos muy lejos respecto de los orientales, ¿no? Que es el autoconocimiento. Nosotros entramos como en un piloto automático y vamos al trabajo, producimos, vamos en familia, pero ¿cuánto nos conocemos realmente? ¿Cuánto me conozco a mí mismo realmente? Las enseñanzas de los griegos nos decían: conócete a ti mismo y conocerás el universo, porque es así. Entonces, tú me preguntas, ¿cómo hacemos? Ayudándole a los niños a que se conozcan. ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué es lo que esperan de la vida? ¿Cómo pueden resolver los conflictos con sus amigos? Entreguémosle una autonomía progresiva a ellos también para que puedan hacerlo. Claro. Muchas veces pasa que los papás, por distintas situaciones, incluso por sus propias historias, tienden a proteger y sobreproteger a los niños, o se convierten en papás un poco más permisivos. Entonces, tenemos que saber educar a la población tanto en un lenguaje socioemocional como en un acompañamiento parental.
¿sí? Claro. Es importante esas dos fuentes, la educación del autodescubrimiento, bien digo, y también el acompañamiento parental, por otro lado. Claro, o sea, padres presentes y lo que siempre se ha dicho, padres que sean transparentes con los menores, con los niños, les digan las cosas como son y no las disfracen muchas veces con palabras que tienden a confundirlos y a no ver las situaciones como realmente están ocurriendo. Tal cual, tal cual. Hay que hacer una precisión, ¿sí? Que para cada niño, para cada etapa del desarrollo, hay una forma también de comunicar. ¿Ya? No le podemos decir, por ejemplo, a un niño de 5 años o inculcarle tanto miedo, cosa que él construya una angustia de temor generalizada, ¿no? Hay que saber explicarle con palabras justas también, Ya. pero como bien dices tú, diciendo la verdad. Claro, Sí, y eso que es importante. muchas veces los padres, en este caso, cometen quizás, puede ser un error en intentar no decirle de otra forma muchas veces a las cosas que ocurren o minimizarlas. Quizás el Exacto. niño, al comprender así, va a ser mucho más fácil el día, un día futuro, por ejemplo, cuando sea adulto, de enfrentarse de alguna manera distinta a la vida, ¿no? Y a las diversas situaciones que se nos van presentando. Tal cual, Sí. tal cual. Te doy un ejemplo concreto para que se entienda mucho ¿Ya? más fácil. Por ejemplo, en las separaciones, cuando los papás tienen que separarse, las parejas se separan, no las familias. Entonces las parejas se separan y supongamos que este niño tiene 5 años. Entonces, lo único que uno le puede explicar es que, claro, el niño va a vivir un proceso doloroso, que le va a costar mucho, Claro. y que puede acompañarse por el papá, por la mamá, pero que los papás siempre lo van a amar, que no está en discusión el amor por él, ¿sí? Pero que obviamente ellos como pareja no lograron funcionar, no se llevan bien, tienen ideas distintas y funcionan en familias distintas. Ahora, esa misma experiencia de este niño de 5 años, a los 7 también se va a repetir, a los 10 y a los 12, porque su conciencia va cambiando. Y esa misma explicación que fue concreta y práctica, hay que seguramente volver a darla a los 7, a los 10, a los 15. Refrescarla, nunca está de más. Exactamente. Ronnie, bueno, y también en el ámbito, ya saliendo un poco de los menores, ¿cómo o qué recomendaciones, qué tips tú les puedes dar, por ejemplo, a nosotros los adultos que estamos en un cotidiano, intentando muchas veces mantener a la familia bien, intentando mantener un trabajo estable entre toda esta crisis, ¿no?, laboral también que se ha presentado y que genera, me imagino, ansiedad en los adultos por el tema de no voy a perder el trabajo, tengo cuentas, deudas y qué sé yo? ¿Qué tips o recomendaciones tú le puedes dar a los adultos para que puedan sobrellevar de mejor manera su día a día? Hay dos cosas que son importantes. Primero, una, el autocuidado, y el otro es la construcción de redes de apoyo. Ya. Son dos pilares importantes. ¿Por ¿Como qué? la familia? Por ejemplo, la familia, los amigos, si el trabajo es una red de apoyo importante también, porque pueden seguramente entregar espacios o tiempos libres, pausas activas como antes se llamaba. ¿Y por qué son importantes ambas? El autocuidado nos permite ponernos límites, saber cuál es el momento donde yo tengo que detenerme y parar, ¿sí? Ya. Porque nos pasa a los seres humanos que nos ponemos cargas en las mochilas y vamos avanzando y de repente explotamos y hacemos crisis, nos enfermamos, nos explota la cabeza, nos duele el cuerpo. Tenemos que ser, por eso te decía que era importante el autoconocimiento, ¿no? Saber cuál es mi límite, y para eso tener estas pausas, este detenimiento es sumamente importante. Y segundo, confiar en mis redes de apoyo, en la familia, en mis padres si están presentes, en mis abuelos, en mis amigos, una llamada y ¿sabes qué? Juan, juntémonos, necesito conversar contigo. Es importante poder elaborar lo que me está pasando, porque ¿qué le pasa al ser humano? Que se lo guarda mucho, se calla mucho, vive mucho en silencio respecto de lo que le está pasando. Y el abrirlo con otro ya genera una sensación de descanso y por lo tanto de reevaluación de la situación. Fíjate, cuando tú le cuentas algo a tu amiga, esa misma conversación ya tiene otra perspectiva, como que los ves de otro lugar. Puedo hacer esto otro. ¿Sí? Eso también es ayudarnos a cuidar a nosotros mismos. Claro, porque obviamente todas las personas externas a nosotros, a cada uno de nosotros, nos observa de una manera distinta, ve la situación. Muchas veces, personalmente a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando yo converso con alguien, yo veo una situación que es muy complicada, pero el resto me dice, ¿sabes qué? No es tan complicado, quizás te estás ahogando en un vaso de agua y te dan otras opciones. Creo que efectivamente ese es un muy buen consejo, de intentar de alguna manera compartir muchas veces los problemas o
pedir sugerencias, Tal cual. porque efectivamente todos vemos las cosas distintos. Tal cual. Hay un ejemplo que me encanta dar, que es el ejemplo del laberinto. Ya. Cuando tenemos un problema, estamos en medio de un laberinto. Y cuando queremos buscar la salida, como que chocamos con las paredes. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es ayudarnos por estos pilares que te digo yo, por las redes, porque estas redes nos impulsan y nos permiten ver el laberinto desde arriba. Ya. Y desde arriba tú puedes ver la salida. Pero si estás en medio del laberinto, no la vas a ver. Va a ser como una suerte de ensayo y error. Claro. Voy a quedar ahí atrapado y no voy a poder salir. Tal cual. Ronnie, bueno, también ya pudiendo hablar del tema de la pandemia, más adelante, nosotros ahora estamos en una fase plan paso a paso, hablemos así, Claro. Que estamos avanzando. Nos están dando un poco de libertades, más libertades, pero obviamente son siempre esas libertades con cuidado, no te vas a contagiar, cuidado, la mascarilla. Ahora se puede generar ese conocido como salida masiva de las personas queriendo recuperar quizás el tiempo perdido de meses pasados. ¿Cuál sería alguna recomendación para que la gente pueda volver a su nueva normalidad dejando de lado la ansiedad por hacer muchas cosas a la vez, también el tema de quizás perder el foco de las cosas importantes, porque muchas veces obviamente en el transcurso nosotros nos dejamos llevar por distintas situaciones? ¿Cuál sería la recomendación ahora que estamos teniendo más libertades? De hecho lo mencionaste recién, justamente priorizar lo importante de lo urgente, ¿no? Esto que realmente, necesito realmente ir al mall a comprarme ropa, claro. ¿realmente lo necesito? ¿Es tan importante en mi vida? Yo creo que eso es sumamente trascendental, que la gente pueda hacer como una suerte de esquema cognitivo, no decir, a ver, ¿qué es lo que realmente necesito? Lo que sí necesito para vivir y estar feliz es techo, cama, abrigo, ¿sí? Mi familia, poder compartir con ellos. A lo mejor puedo esperar, a lo mejor puedo ir una vez al mes al mall a comprar ciertos insumos que yo necesito como espacios recreativos o como algo que me haga como un chicha, algo que yo quisiera, claro. ¿No? Pero realmente me parece que, volviendo un poco al inicio de la conversación, la pandemia coloca al ser humano al medio para poder mirarse y autoobservarse y ver qué es lo que realmente quiere en su vida. Y una de las cosas, yo creo que todos los seres humanos del mundo, fíjate, no me quiero ir sin alargar mucho, pero todos buscamos la felicidad en algún momento. Todos queremos ser felices, todos queremos. Entonces, necesitamos volver a mirarnos y saber qué es lo que realmente queremos en la vida. Claro. ¿Qué realmente necesito en mi vida para ser feliz? ¿Y qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que no quiero y qué es lo que quiero? Claro que sí, Ronnie. Bueno, y además el tema, obviamente, y lo reitero, el tema de la ansiedad durante el último tiempo, cómo lo podemos manejar brevemente, qué recomendaciones tú das, por ejemplo, para esa situación que a todos nos ha pasado en algún momento, ansiedad, por ejemplo, por el trabajo, por la vida, por distintas situaciones, relaciones de pareja. Sí. ¿Cómo? Hay muchas herramientas actuales que se manejan a través de la respiración. Por ejemplo, está el mindfulness, que es una herramienta que permite hacer un tipo de respiración consciente, ¿no? Es una conciencia plena de estar aquí y ahora. Esto lo saben muchos los monjes budistas, ¿no? De estar presentes, en el tiempo presente. Un ejemplo de esto es, muchas veces queremos jugar con los niños, con nuestros hijos, y nuestra mente se va a lo que está pendiente del trabajo, a lo que está pendiente de la casa, y no estamos presentes. El aquí y el ahora también es fundamental para poder involucrarnos, y ese también es un aspecto importante de la vida. ¿Qué herramientas tenemos para eso? Está el mindfulness, están los ejercicios físicos, está el deporte, están los espacios recreativos. Todo eso genera que nuestra ansiedad comience a disminuir y entremos en una situación de satisfacción también personal, grupal y familiar. Perfecto. Pero es importante también tener estos espacios porque el ser humano precisa del encuentro con el otro. Exactamente. Bueno, estas conversaciones son muy necesarias. Hemos abordado con diversas personas el tema de salud física, pero el tema de la salud mental muchas veces también queda un poco desplazado y es muy importante. Ya sabemos los lamentables hechos, por ejemplo, personas en pandemia que han decidido quitarse la vida, por ejemplo, porque obviamente están pasando por situaciones que ellos ven que ya no hay salida. Exacto. Esas situaciones, nos imaginamos todos, todas son evitables. Y por lo mismo también es la importancia de estos espacios. Así que, Ronnie, te agradecemos mucho que hayas venido acá a TVNet, por supuesto. Y no sé si quieres dejar un último mensaje antes ya de despedirnos. Sí, solamente comentarles a la gente que es importante que podamos volver a mirarnos a nosotros, que podamos descubrir qué es lo que realmente nos hace feliz. Solamente una conclusión. Las situaciones del mundo, del conflicto, van a comenzar a cambiar cuando podamos amar lo que hacemos.
Una persona que ama realmente lo que hace, ayuda a transformarse a sí mismo y a los demás. Ronnie Yantes, mira, me hacen una pregunta antes de despedirnos. ¿Tú crees desde tu profesión que las autoridades están al debe con todo este tema de la salud mental? Por supuesto, sin duda, y sin ningún problema te lo digo, absolutamente. O sea, la salud mental históricamente, querida, ha estado relegada al último plano, ¿sí? Necesitamos una mejor salud integral, necesitamos que en los establecimientos hayan planes de acorde a una salud integral y emocional, y eso es parte del diálogo entre los ministerios, sin duda, está al debe. O sea, no hay una cantidad suficiente de psicólogos en los SFAM para tanta población, yo lo sé porque trabajé también en el sector público. Entonces necesitamos más. Yo sé que se ha hecho un montón, acá en Osorno se ha hecho muchísimo en salud mental. Hay muchos centros nuevos que se han levantado de la gestión del servicio de salud, yo lo entiendo, sí, pero falta más todavía, falta a nivel comunal, provincial y sobre todo a nivel nacional. Urge un plan de salud mental nuevo. Un tema que se ha abordado muchas veces, pero no ha quedado finalmente en muchas acciones, más bien muchas palabras, pocas acciones. Ronnie, bueno, te agradecemos mucho. Ahora sí el tiempo, hemos podido abordar diversos temas, así que quedas invitado en una próxima ocasión, por favor, para que sigamos conversando más de estas situaciones, de estos temas tan importantes. Que estés muy bien. No, gracias. Allí conversábamos con Ronnie Barría Maldonado, psicólogo, quien nos daba pauta, por supuesto, de todos estos temas tan importantes en nuestro país. Por esta ocasión los dejamos, pero por supuesto los dejamos invitados a que queden en nuestra programación aquí en iNoticias.